Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM. Así es como estamos llegando al momento de la entrevista en nuestro capítulo 29 de Vista Panorámica. Continuamos abarcando la delicada y gravísima situación de violaciones a los derechos humanos que, tal como hemos comentado anteriormente, están ocurriendo en Palestina por parte de la ocupación sionista israelí. Un hecho ante el cual, como medio independiente y comunitario, creemos más necesario que nunca el reivindicar y el contar los hechos desde las experiencias y las voces de quienes los viven, y no desde la opinión de medios hegemónicos y transnacionales. Hemos vivido una semana que sin duda ha sido crítica, que se ha vivido a través de la información, de la contrainformación de diferentes medios de comunicación, diferentes redes de difusión que nos entregan en español las noticias que han existido al respecto, que nos entregan cifras horribles como 27.781 viviendas destruidas en Gaza, más de 1,4 millones de palestinos desplazados también en la franja, miles de niños asesinados, más en esta semana, más que todos los años en guerra. Así que con este pequeño recuento que da cuenta del horror que sucede en la franja de Gaza, queremos y tenemos la oportunidad de conversar junto a Nadia Garib, directora de comunicaciones de la comunidad palestina en Chile. Hola Nadia, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto, les agradezco mucho el contacto. Muchas gracias a usted, Nadia. Eso. Cuéntame, Nadia, para ir contándole a nuestra audiencia que de norte a sur y este a oeste puede escuchar el noticiero Vista Panorámica en distintas radios del territorio. ¿Qué opinas sobre la cobertura periodística que ha tenido lo que está sucediendo en Palestina? ¿Cuál es tu postura respecto a cómo los medios hegemónicos han entregado esta información? Mira, nosotros hemos visto durante estos 75 años de ocupación cómo los medios de comunicación tradicional, la televisión, no, la radio, ha entregado en el fondo información que está plasmada de la narrativa israelí, ¿no? Es tanto así que muchas veces cuando utilizamos el lenguaje no nos damos cuenta que dentro del lenguaje que uno utiliza con respecto a esta situación habla de guerra, habla de conflicto, cuando aquí claramente existe una ocupación, existe un estado de apartheid y existe una limpieza étnica. E Israel en estas últimas semanas lo que ha hecho ha sido completar su plan de colonización, que ha sido lo que ha venido haciendo durante 75 años. Por lo tanto, a mí me da mucha pena y es muy doloroso para nosotros como palestinos que las noticias sobre Palestina comienzan con las muertes de los israelíes, ¿no? Que eso es lo primero que nosotros vemos y es lo primero que aparece en televisión y es lo que hace noticia, ¿sí? Porque al fin y al cabo, digamos, en estos últimos años, Israel ha asesinado más de 10.000 palestinos. Hemos visto en el fondo desde el año 45 los desplazamientos, los encarcelamientos, el estado de, como digo, de apartheid. Los palestinos tienen carnet de identidad de distinto color, tienen patente de distinto color y la noticia comienza en este momento, digamos, durante estas últimas semanas, comienza con las muertes de israelíes. Lo que ha ido pasando un poco a lo largo del tiempo es que es tan evidente y ha sido tan brutal en el fondo el castigo colectivo y el genocidio al cual ha sido sometido la franja de Gaza, que hemos visto de alguna forma cómo los medios han mostrado ya el genocidio en su totalidad. Bueno, entonces se podría decir que quizá uno de los mayores errores por parte de los medios es que muestran una visión sesgada a favor de Israel y en Palestina, por decirlo de una manera, casi no mostrar nada. Por ejemplo, al menos desde, no sé qué opina usted, pero al menos desde mi opinión, hace poco hubo este concierto de Chile Canta Palestina y al menos yo sentí de que los medios hegemónicos no mostraron casi nada al respecto, al menos la televisión, por decir que no mostró nada. Efectivamente, yo creo que hay un cerco comunicacional y uno de los principales objetivos de haber hecho ese concierto, o sea, cuando Ana se acerca a nosotros y nos ofrece la posibilidad de hacer ese concierto,
uno de los principales objetivos era romper un poco el cerco informativo, ¿no? Y poder mostrar la situación, digamos, de Palestina y la situación específica hoy de Gaza. Pero claramente, o sea, existe un cerco informativo cuando tú, o sea, a mí me parece que hoy día, para mí como chileno-palestina siempre ha sido evidente, claramente las redes sociales y los medios alternativos o los medios no tradicionales han quebrado ese cerco, que hoy día tenemos mucho más acceso a ello. Durante los años 80, donde solamente existía la televisión abierta, era impresionante la forma en que se hablaba de los palestinos. Ni siquiera se hablaba de los palestinos, no se hablaba de los árabes. Yo recuerdo a mi mamá viendo la televisión diciendo, no somos árabes, somos palestinos y vivimos una ocupación, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos ido viendo a lo largo del tiempo es que efectivamente el acceso a las redes sociales y que hoy día la información llega por ahí. Más aún, Israel en los últimos días corta todas las comunicaciones en el área de Gaza precisamente para que no se vea en vivo lo que están haciendo, que es lo que estamos viendo a través de las redes sociales, ¿no? Y bueno, y el concierto un poco tiene ese objetivo, tiene el objetivo de hacer un llamado general y claro, al concierto nosotros recibimos en su gran mayoría medios, digamos, no tradicionales, no vimos la televisión abierta, por ejemplo, no es algo que nosotros vimos un par de canales que hicieron mención a algo, pero el concierto reunió más de 5.000 personas, hubieron más de 20 artistas nacionales y la verdad es que fue el primer puntapié para nosotros como palestinos de ver cómo el pueblo chileno y cómo los pueblos no apoyan la causa palestina y finalmente lo que aclaman todos es libertad para los palestinos, ¿no? Uh-huh. Así es, Nadia, es impresionante entonces cómo este cerco continúa a pesar de los esfuerzos que se puedan lograr, a pesar de convocar a más de 5.000 personas. La narrativa israelí es la que sigue imperando en estos medios de comunicación hegemónica y en este sentido, Nadia, queríamos consultarte respecto a cómo los medios alternativos, los medios de comunicación comunitaria podemos informar de este tema sin caer también en lo sencillo que es esta copia, ¿no?, a los medios hegemónicos donde hay una victimización de un sector. ¿Cómo no caemos también en la revictimización del pueblo palestino? ¿Cómo es que ustedes desde esta trinchera de reconocerse un pueblo que está siendo víctima de un genocidio en este momento, cómo nos pueden dar luces también a la prensa comunitaria de llegar a dar esa información de manera certera? Primero yo quiero agradecerles, porque la verdad es que ustedes siempre, los medios comunitarios y las redes sociales, siempre han sido los que han levantado la voz en el fondo por aquellos que no están, ¿no es cierto?, del lado lamentablemente de los intereses geopolíticos y de las potencias, y es así nomás. O sea, nosotros en el fondo nos comunicamos, ¿no?, a través principalmente de, como decíamos, medios alternativos y redes sociales. Comunidad Palestina de Chile, en su Instagram, en su Facebook, está permanentemente entregando información. Estamos entregando información que tenemos un centro donde traducimos noticias desde los medios árabes y desde los medios también, desde plataformas como Amnistía Internacional, como Naciones Unidas, como OMS, que son organismos internacionales, ¿no? O sea, ya hoy día escuchábamos ayer al secretario general de Naciones Unidas que renuncia y dice: yo no voy a ser parte de este genocidio y de esta falla, ¿no?, de la humanidad. Entonces nosotros como Comunidad Palestina de Chile, si nos buscan en Instagram, nos buscan en Facebook, nos van a encontrar y estamos permanentemente dando información y tratando también de quebrar un poco, ¿no?, la narrativa israelí, porque también lo que aparece y que creo que es importante de decir es que cuando uno alza la voz por el pueblo palestino o da algún tipo de condena al Estado de Israel, aparece inmediatamente, ¿no?, esta retórica israelí, digamos, que nos silencia y nos dice es que nosotros vivimos el Holocausto, es que ustedes son antisemitas, es que ustedes son terroristas. Entonces yo le quiero decir a la gente, ya que nos está escuchando, y a ustedes mismos, que
que no caigan en ese temor, ¿no? Porque mucha gente lo hace, y mucha gente que le da mucho miedo alzar la voz por el pueblo palestino, porque aparece inmediatamente esta censura, ¿no?, del antisemitismo. Ahí quiero destacar algo que me parece muy importante. Los pueblos semitas vivieron en la zona, digamos, de Palestina y en la zona del Medio Oriente. Por lo tanto, los palestinos también son semitas. Este concepto del antisemitismo es solamente un concepto político para acallar el levantar la voz por el pueblo palestino y por los derechos básicos de los palestinos. Y por otra parte, creo que es importante también comprender que el Holocausto ocurre en Europa, que Europa toma la decisión de instalar a los judíos de religión en Palestina y crear un hogar nacional para los judíos de religión en la zona de Palestina, pero no se hace cargo de la población palestina que vivía en ese entonces, ¿no? Y nosotros, como palestinos, no tenemos ninguna responsabilidad sobre el holocausto y no tenemos tampoco por qué sufrir un segundo holocausto. Y eso es a mí lo que me parece más barbárico. Porque no puedo creer que aquellos que alguna vez sufrieron un holocausto hoy día estén causando un holocausto en los palestinos. O sea, es algo impensable. Es inhumano, es absolutamente inhumano. Bueno, y que además haya personas que apoyen ese concepto. A mí la verdad tengo que decir que me sorprende ver israelíes que apoyan, ¿no es cierto?, este concepto. Y por otra parte, por último, me gustaría decir que algo que no muestran los medios de comunicación también es que hay millones de protestas en las calles de todo el mundo. O sea, los pueblos a nosotros nos apoyan. Hay millones de protestas en el mismo Israel. La semana pasada vimos como un grupo de judíos de religión que no apoyan esta masacre salieron a las calles de Nueva York. Entraron, ¿no es cierto?, al Capitolio. Ayer entraron al Congreso de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, yo quiero decir que esto no es de todo el judaísmo, ¿no? No tiene nada que ver con el judaísmo, no tiene nada que ver con la religión. Así es, Nadia, también hemos visto imágenes como las que tú mencionas repetirse alrededor del mundo, donde hay mucha represión policial a quienes se manifiestan, incluso siendo judíos, a favor del pueblo palestino en contra del genocidio. Ahí hay un pacto, ¿no?, de silencio, de complicidad. Recordarle ahora a nuestra audiencia de Vista Panorámica que estamos conversando con Nadia Yarit, directora de comunicaciones de la comunidad palestina en Chile. Vamos llegando al final de nuestra entrevista, pero queríamos hacerte, Nadia, una última pregunta. Bueno, Nadia, la última pregunta es, ¿qué podemos esperar luego de la reacción del gobierno de Chile y Colombia, que llamaron a sus embajadores, y el de Bolivia, que cortó relaciones? No sé si podrías quizás dar tu opinión de quizás qué podemos esperar o qué es lo que podría pasar respecto a esta situación que está aconteciendo. Mira, yo ayer justo hablaba con mi familia sobre eso. Mi familia en Palestina, ¿no? Mi familia vive en Belén. La verdad es que los palestinos están muy desesperanzados, muy desesperanzados. Ellos han sufrido esto desde hace 75 años, desde el año 47. Sienten que la comunidad internacional no ha hecho absolutamente nada. Y si bien para mí viviendo en Chile es una luz de esperanza, lo que yo esperaría es que esto fuese como un dominó, ¿no? Que cada gobierno pudiese llamar al embajador de Israel, que hagamos sanciones que sean vinculantes con el Consejo de Seguridad y que por una vez por todas protejamos a la población civil de Gaza. Me llama la atención que esto no haya sucedido tras 25 días de bombardeo. O sea, esto es absolutamente barbárico, impensable, y que nosotros estemos asistiendo a este genocidio a través de las redes sociales, ¿no?, y a través de los medios no tradicionales, y que nadie se conmueva, ¿no? Lo que yo espero es que esto sea un dominó, que sea efectivamente un dominó. Ya lo hizo Bolivia, lo hizo Chile, lo hizo Bahrein, lo hizo Jordania, y espero que todos los gobiernos, y hacemos un llamado a todos los gobiernos a que efectivamente empiecen a llamar a consulta a su embajador. Y bueno, personalmente, esto no lo digo como comunidad palestina, pero a mí me encantaría que Chile rompiera relaciones con Israel. Me parece que la única forma
de detener este genocidio es que Israel tenga sanciones verdaderas en relación a esto. Ahora nosotros, como comunidad palestina, nos sumamos, quisiera aprovechar la plataforma el sábado a las 11 a.m. a una marcha que vamos a realizar desde el GAM, en el centro de Santiago. Nos sumamos a una marcha que convocó la Coordinadora por Palestina, que es un grupo de organizaciones sociales, la mayoría chilenas, que llamaron a esta movilización, y nosotros claramente vamos a estar presentes porque la verdad es que apoyamos cualquier iniciativa que tenga que ver con el apoyo a Palestina, y estamos muy agradecidos del pueblo chileno. Yo tengo que decir que nosotros hemos sentido la solidaridad en todo su aspecto, ¿eh? Lo tengo que decir, estamos tremendamente agradecidos. Muchas gracias, Nadia. Que viva la solidaridad entre pueblos. Ya lo sabe nuestra audiencia, @Comunidad Palestina de Chile. En Instagram y Facebook podrán encontrar ahí información de primera mano desde la comunidad más grande fuera de Palestina de esta población. Te agradecemos tu tiempo, tu fortaleza también. Un abrazo a ti, a tu familia que se encuentra en Belén y a todas las personas que puedan también estar escuchando esto y solidaricen con la causa palestina. Muchas gracias a ustedes, muy agradecida por el contacto. Muchas gracias.